¿Alguna vez trataste de subir o bajar de peso y pesándote diariamente te diste cuenta de que tu peso fluctúa unos 2 o 3 kilos todo el tiempo? Te pesas un día y estás en 80 kilos y al día siguiente estás en 82 kilos. A todos nos ha pasado esto alguna vez y la realidad es que no aumentamos 2 kilos de grasa en 24 horas. Esto es fisiológicamente imposible, no te preocupes. Por eso en este video vamos a ver de qué dependen estos cambios en el peso y cómo, sabiendo todo esto, podemos aprovechar esta información a nuestro favor para bajar o para subir de peso. Uno de los conceptos más interesantes de los hidratos de carbono que podemos consumir es entender qué sucede con estas fluctuaciones del peso rápidas, estas subidas o bajadas que todos hacemos. Cómo realmente nos afecta el peso el comer hidratos de carbono, no solo desde el lugar de si nos lleva a acumular grasa o no, sino de qué sucede en el corto plazo. ¿Puede el glucógeno modificar nuestro peso? Para entender cómo cambia tu peso con los hidratos de carbono y no preocuparte o horrorizarte cuando ves cambios en la balanza, tenés que entender lo siguiente. Tu cuerpo tiene varios procesos o caminos diferentes para los hidratos de carbono que acaba de comer. En primer lugar, si son pocos o si se absorben lentamente, tu cuerpo va a usarlos, los va a descomponer en glucosa o azúcares y se lo va a dar a tus células como combustible para producir energía o ATP. Esta es la situación ideal. En segundo lugar, si son muchos los hidratos de carbono que consumiste y superan el uso de tus células, tu cuerpo va a querer reservarlos para usarlos más adelante, guardándolos en reservas tanto de músculo como de hígado. Recordá que tu cuerpo está preparado para almacenar el alimento que vos consumiste en forma de energía para poder utilizarlo luego en el caso de que no vuelvas a encontrar alimento. Está pensando en supervivencia. Tu cuerpo toma estos hidratos, este almidón que consumiste, estos azúcares que consumiste, y los transforma en algo llamado glucógeno. Y lo interesante de este mecanismo y que nunca solemos tener en cuenta es que cada gramo de glucógeno que almacenamos en el cuerpo puede unirse y retener a 3 o 4 gramos de agua. Esta información es crucial porque nos permite entender que cuando comimos muchos hidratos de carbono y vemos en la balanza que ganamos 2 kilos de un día para el otro, estos kilos no son de grasa, o al menos no son todos de grasa, son parte de este agua que retiene el glucógeno. Y esto también nos permite entender que si un día hacemos ejercicio muscular o hacemos ejercicio aeróbico y agotamos estas reservas de glucógeno que tiene nuestro músculo y agotamos las reservas de glucógeno del hígado porque hicimos ayuno, vamos a perder esta retención de líquido que atraía el glucógeno, generando dos cambios corporales que son ficticios. Perdemos peso rápido porque al perder ese glucógeno perdemos el líquido que lo acompañaba, pero que luego vamos a volver a llenar cuando recuperemos esas reservas de glucógeno. Por ende, no es una pérdida de peso real, sino es agua perdida. Y por otro lado, tenemos una disminución del volumen de nuestros músculos, porque ese glucógeno que consumimos y el agua que retienen ocupan un volumen, ocupan un espacio que no podemos comprimir dentro de nuestros músculos. Al perderlo, disminuye el volumen de nuestro cuerpo, pero no es una disminución porque perdiste grasa o porque perdiste músculo. Pero te digo que son cambios ficticios porque el peso que perdiste lo vas a recuperar apenas llenes las reservas de ese glucógeno nuevamente, y porque esa disminución de volumen de músculo no se dio porque perdiste tejido contráctil, sino por el líquido perdido. De hecho, este fenómeno es tan conocido que se usa en actores de Hollywood donde es normal la carga con hidratos de carbono antes de grabar para aumentar el volumen de los músculos, sobre todo cuando nos interesa ganar volumen y no tanta definición. Y el último proceso en este recorrido cuando comemos hidratos de carbono de más sucede cuando ya llenaste las reservas de glucógeno de hígado y de músculo, y aquí el cuerpo transforma estos hidratos de carbono excesivos en grasa. Esto sí va a afectar a tu peso y a tu porcentaje de grasa corporal a largo plazo, pero esta transformación de hidratos en grasa no es tan fácil como creemos y como toda la tendencia low carb nos hace creer hoy. Durante las últimas décadas se le dio a los hidratos una muy mala publicidad. Es mucho más fácil para nuestro cuerpo utilizar los ácidos grasos que ya consumiste, que vienen de la grasa que comemos, y almacenarlos en forma de nuestra propia grasa, que hacer todos los cambios metabólicos como para transformar un hidrato de carbono en una grasa y almacenarla. El dilema está en que cada vez que comemos hidratos de carbono rápidos, como una pasta, pan o dulces, aumentamos la insulina, que fomenta mucho la acumulación de grasa, particularmente en el abdomen. Si a una insulina elevada por una dieta alta en hidratos de carbono le agregamos grasas luego, fomentamos mucho el aumento de nuestro porcentaje de grasa corporal. El efecto de transformación de estos hidratos en grasa es tan complejo que podemos excedernos en hidratos de carbono teniendo una dieta muy baja en grasas y aún así no aumentar de grasa corporal. Esto no solo es posible, sino que muchos pueblos longevos tienen una dieta alta en hidratos de carbono, en buenos hidratos de carbono, pero baja en grasas, y mantienen un bajo porcentaje de grasa corporal. La moraleja sobre el glucógeno y los hidratos de carbono es: recordar que nuestro cuerpo siempre necesita glucógeno, particularmente nuestros músculos, y que su consumo puede afectar en gran medida tu peso corporal, pero no de manera permanente. Así que no te asustes si tu peso varía luego de consumir hidratos para reponer las reservas musculares gastadas, como por ejemplo luego de entrenar. Y tampoco te asustes si el tamaño
de tus músculos varía en 24 horas porque comiste pocos hidratos. No pienses que perdiste masa muscular por eso. Y con la creatina sucede algo relativamente parecido. La creatina aumenta la hidratación en músculo, con lo cual, si bien es sin duda uno de los mejores suplementos por sus efectos, no solo en el deporte, sino en la performance cognitiva, en la vejez e incluso en la producción de testosterona, ya que la mayoría de la creatina se encuentra en músculo, pero un 5% se encuentra en cerebro y en testículo, va a impactar en tu peso. Esto no significa que no puedo usar la creatina. Si te brinda energía extra y aumenta las chances de que vayas al gimnasio o a hacer ejercicio, claramente sirve, pero tenés que entender que tiene un impacto en esta retención de líquidos que podría fluctuar ligeramente tu peso corporal en corto plazo. Otro de los factores esenciales que modifican nuestro peso es la dieta, pero no en el sentido de si hacemos una dieta para bajar o subir de peso, sino el comprender que la alimentación que tenemos puede contribuir a esta variación de peso entre días por varios motivos. Si llevamos una dieta muy rica en alimentos que se digieren lentamente, y que en tu caso toman más de 24 horas en ser digeridos, como sucede con algunos lácteos y proteína animal, podemos ir acumulando estos alimentos en nuestro sistema digestivo y que afecten a nuestro peso. Esto puede suceder incluso si comiste mucha carne asada el fin de semana y te estás pesando un martes. Parte del peso de esa comida puede estar aún dentro de tu organismo y afectar al peso que figura en tu balanza, pero no es parte de tu cuerpo. Va a ser eliminada cuando vayas al baño y lo saques del colon. Y la segunda manera obvia de afectar tu peso con la alimentación que tenés es estar constipado. Aquí el concepto es extremadamente simple. Ni siquiera necesitas cumplir con los criterios de constipación normales. Simplemente el no ir de cuerpo al menos una vez por día y en cantidades suficientes puede afectar a mi peso de manera radical. Si voy de cuerpo cada 48 horas y en las cantidades correctas y consumo aproximadamente 1 kilo de comida por día, mi peso va a variar en los días que fui de cuerpo y eliminé la materia fecal y los días en los que no lo hice y esa materia fecal contribuye al peso que figura en la balanza. Por ende, si querés evitar este proceso, es importante que mejores tu digestión y que resuelvas una constipación. La deshidratación es otro de los factores clave que regulan nuestro peso. Los líquidos que consumimos obviamente afectan a nuestro peso. Si bebes agua, esos 2 kilos que estás incorporando a tu organismo van a impactar en tu peso. Pero esto no se termina aquí, porque durante el día también perdemos hidratación en forma de orina, en forma de sudor o cuando exhalamos. Mientras más deshidratado estés, cuando te peses, más te va a engañar el valor de kilos que veas en la balanza. La manera real de establecer que no estamos deshidratados antes de pesarnos es midiendo la densidad de la orina, y en líneas generales lo que se observa cuando se mide es que prácticamente todos estamos ligeramente deshidratados la mayoría del tiempo. Incluso atletas antes de una competencia donde se supone que hicieron todo lo posible por mejorar su performance. ¿Por qué importa esto? Porque va a cambiar tu peso, porque va a cambiar tu motivación, porque va a cambiar tu rendimiento cognitivo y muchas cosas más. La realidad es que la mayoría de nosotros solemos estar deshidratados porque nuestros hábitos nos llevaron a estarlo. Nos distraemos trabajando y no tomamos agua, o nuestro trabajo no nos permite estar lo hidratados que deberíamos porque no podemos ir al baño luego. Algo que es un problema moderno y que evolutivamente nunca existió. Y las sales minerales y sobre todo las sales de hidratación no se llaman de hidratación porque sí. Cumplen una función, retener líquidos en tu cuerpo. Las necesitamos para evitar perder agua en exceso y deshidratarnos. Esta es la razón por la que tomar agua destilada, agua que es solo H2O, sin ningún mineral, nos deshidrata, nos impacta negativamente a nuestra salud. Necesitamos estos minerales. Si no consumimos los suficientes minerales o nuestros riñones no filtran el excedente de algunos de estos minerales y de agua, vamos a comenzar a retener líquido formando edema extracelular. Por ende, vamos a ver después cómo mantener equilibrado el nivel de hidratación en tu cuerpo, manteniendo los minerales en las proporciones acordes, sobre todo el equilibrio entre sodio y potasio. Y los cambios hormonales también tienen un impacto en la retención de agua en tu cuerpo y en la hinchazón resultante. Tu peso es mayor en los primeros días del ciclo menstrual que en otro momento. Y esto es central porque si no lo sabes y estás haciendo un esfuerzo importante para bajar de peso y medís tu progreso al día 1 de tu ciclo menstrual y ves que subiste de peso sin saber que es temporal por el impacto de tus hormonas, te vas a frustrar y vas a abandonar el esfuerzo cuando ibas por buen camino. La evidencia con respecto a tus hormonas sexuales muestra que esto sucede porque los estrógenos estimulan mecanismos de retención de líquidos como la aldosterona. Y esto puede aumentar la sed, aumentar el volumen total del cuerpo y simplemente generar que vos retengas más líquido, y además puede suceder tanto en hombres como en mujeres. Esto no implica que solamente las personas con ciclo menstrual pueden alterarlo. Los hombres con altos valores de estrógeno también pueden aumentar su retención de líquido por esto, mientras que la progesterona genera el efecto contrario, pero hoy es cada vez más común encontrar desequilibrios en donde hay una mayor cantidad de estrógenos que de progesterona, estimulando esa retención de líquidos que afecta luego tu peso. La respuesta aquí es simplemente equilibrar tus hormonas sexuales para evitar el exceso de este efecto y evitar así el aumento de peso. Todos estos factores llevan a que tu peso no solo sea el mismo día tras día, sino que sea el mismo según el momento de la semana.
Investigaciones muestran cómo el peso de las personas varía a medida que transcurre la semana porque solemos hacer cosas que impactan negativamente en nuestra salud y retienen más líquido los fines de semana. Por eso en promedio nuestro peso es mayor un domingo a la noche y es menor un viernes por la mañana. Este no es un truco para que te mientas a vos mismo y pienses que el momento ideal para pesarte es viernes por la mañana, sino para que entiendas por qué las fluctuaciones del peso existen y que medir nuestro peso real, si es que podemos decirlo así, es mucho más complejo de lo que parece. Entendiendo que todo esto impacta en tu cuerpo y cambia el peso que vas a tener, la pregunta obvia que te vas a hacer es ¿cómo pierdo este peso extra que no está conformado por grasa lo más rápido posible y de manera saludable? Primero necesitamos reducir la ingesta de alimentos que aumentan tus reservas de glucógeno por las razones que te mencionaba antes. Todos los hidratos de carbono y alimentos de alto índice glucémico tienden a aumentar esas reservas y con eso aumentar tu retención de líquidos. Disminuir esas reservas logra dos cosas. En primer lugar, logra que pierdas peso relativamente rápido porque no solo perdemos glucógeno sino el agua que éste retiene. Pero a la vez te recuerdo que el agua es un fluido incompresible. Siempre ocupa su espacio en un músculo o en una copa. Now you put water into a cup. It becomes the cup. Por ende, perder ese agua no solamente te hace perder peso, sino también volumen, tamaño del sitio donde perdés ese líquido, que es algo positivo si estás buscando bajar de peso, pero es algo negativo si estás buscando aumentar el volumen de tus músculos. La manera rápida de hacer esto es llevar una dieta keto, pero se puede hacer con cualquier alimentación que reduzca el consumo de hidratos de carbono. En segundo lugar, podemos hacer ejercicios que gasten este glucógeno, esta reserva de glucógeno de los músculos, que pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Lo importante es agotar esos músculos y luego tener una dieta acorde. ¿Cuál es la contra obvia de no reponer estas reservas de glucógeno de los músculos? Menos fuerza y menos energía. Algo común en personas que inician una dieta cetogénica, por ejemplo. Pero si mejorás tu dieta de manera progresiva y reducís los hidratos de carbono de a poco, consumiendo hidratos más lentos, puedes tener lo mejor de los dos mundos. De hecho, esta pérdida rápida de agua por reducir los hidratos es la razón por la que la dieta cetogénica o keto te hace bajar de peso inicialmente más rápido que una dieta mediterránea o que una dieta paleo. Pero luego de un año de realizar estas tres dietas, comparando una cantidad igual de calorías, las personas pierden la misma cantidad de kilos. Con lo cual ten en cuenta que es mucho más importante la reducción de peso seco que la pérdida de agua. En tercer lugar tenemos a la deshidratación y el consumo de sodio y sales minerales. Tu cuerpo necesita agua. La mayoría de nosotros solemos estar deshidratados en algún porcentaje menor la mayoría del día. Esto es una mala idea porque, como te mencionaba antes, impacta en tu nivel de energía, en tu nivel de motivación e incluso en tu performance cognitiva. Con lo cual tu premisa para bajar de peso teniendo esto en cuenta nunca puede ser no consumir los suficientes minerales. Si tu consumo de sodio es elevado, te dejo mi video sobre la sal para que comprendas más sobre el tema y que entiendas por qué te gusta tanto un alimento salado y cómo evitar las posibles consecuencias negativas, pero básicamente lo que necesitamos hacer para mantener un correcto balance en nuestro cuerpo de minerales, mantenernos hidratados y no retener líquido de manera excesiva es simple. Aumenta tu consumo de potasio y magnesio, sobre todo de potasio, para equilibrar el alto consumo que todos tenemos de sodio. Estas estrategias no son la clave absoluta para bajar de peso. Tenés muchos videos más sobre el tema si estás buscando bajar de peso, pero sí son importantes para que entiendas por qué los pesos fluctúan a lo largo de los días o a lo largo de las semanas y que entiendas que esto no es un problema si vos sabes cuál es la causa y sabes cómo corregirla.